Lo que acabamos de ver en el capítulo 1138 del manga de One Piece es una locura. Y ya no hablo del capítulo en general, que fue muy bueno, sino que solo una simple hoja fue capaz de dejar a este como uno de los mejores capítulos de One Piece. En este capítulo se nos pudo haber revelado el secreto de la D, el origen de las frutas y muchas cosas más. Pero no se preocupen porque eso vamos a hablar ya mismo, sin rellenos ni tonterías, así que no se lo pierdan. No nos enrollemos y empecemos a analizarlo porque hay mucho de qué hablar. En este mural vemos cómo se nos habla de dos destrucciones del mundo, también se nos habla del pasado y se nos plasma en dibujos lo que podría ser un poco como se dio el siglo vacío y cosas antes del siglo vacío incluso. Pero antes de hablar de los personajes y tribus representados en este enorme mural, haremos primero los textos Harley, ya que estos son muy reveladores y vamos a descifrarlo porque están escritos como de una forma simple, pero que a su vez dice mucho. Este primer texto parece estar situado en una línea del tiempo mucho antes de los acontecimientos del siglo vacío, por lo que teniendo esto claro, iniciemos. Primer mundo. Hubo llamas sobre la tierra, los humanos sucumbieron a sus deseos y tocaron el sol prohibido. El pueblo hizo un deseo y entonces el dios del sol apareció, pero el dios de la tierra se enfureció y junto con la serpiente infernal de llamas envolvieron el mundo de muerte y oscuridad. Nunca volverían a encontrarse. Este primer texto nos deja en claro algo muy interesante y es que el sol y el dios del sol no son la misma persona, sino que representan cosas diferentes y parece ser que el sol representa a un arma muy poderosa, quizás sea el arma ancestral Urano que tiene el gobierno mundial. Y es que el texto nos dice lo siguiente, dice que los humanos sucumbieron al deseo y tocaron el sol, o sea, esta arma poderosa. Y continuando con la historia, el pueblo al ver la destrucción de esa arma pidieron un deseo y de allí apareció el dios del sol, quizá para detener al que tenía el sol bajo su poder. Sin embargo, ante la aparición del dios del sol, el dios de la tierra se enfureció y junto a la serpiente infernal crearon caos en el mundo. Esto podría hacer referencia a que en la primera destrucción del mundo, el dios del sol se enfrentó a la serpiente y al dios de la tierra. De hecho, se teoriza que después de la posible derrota de esa serpiente mencionada, se creó la Red Line, o sea, que la gran línea roja es una especie de fósil de esta serpiente. Esto ya se teorizaba desde antes de este capítulo, seguramente haré una teoría del tema, pero bueno, ahora parece que es más claro. Ahora hablemos del siguiente capítulo, porque este puede revelarnos cómo nacieron los poderes de las frutas, además de que parece estar narrando los hechos del siglo vacío. Pero primero leámoslo. Segundo mundo. En el vacío sopló un aliento y el dios del bosque envió demonios. El sol no hizo más que propagar la guerra. Los habitantes de la media luna soñaron. Los habitantes de la luna llena soñaron. Los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses. El dios del mar enfureció. Nunca volverían a encontrarse. Este texto dice que el dios del bosque envió demonios, por lo que estos demonios no serían otra cosa que las mismísimas frutas, y de hecho tiene bastante sentido que venga del dios del bosque. También dice que el sol no hizo más que propagar guerra, por lo que reforzaría la idea de que ese sol no es el dios del sol, sino un arma muy poderosa. Continuando, también se nos dice que los habitantes de la media luna soñaron, y los habitantes de la luna llena también soñaron. Y esto se conecta directamente con los miembros de la D, ya que la D puede ser interpretada como una media luna, lo que quizá nos hace pensar que el reino antiguo era un reino creado por estos habitantes y por otro lado, los habitantes de la luna llena podrían ser directamente los Lunarians o personas que vivían literalmente en la luna en la que se encuentra él ahora mismo o se encontraba hace tiempo. Aunque aquí hay algo que me hace dudar de la idea de que el sol es un arma, ya que dice que los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses, por lo que esto claramente haría referencia a cómo los 20 reinos mataron al dios del sol, o sea a Joy Boy, y se convirtieron en dioses, o sea dragones celestiales, o como ellos mismos hacen llamar también de otra manera, dioses, directamente se llaman dioses, por lo que tiene bastante sentido. Aunque dejando esto de lado se nos dice que el dios del mar se enfureció, por lo que esto una vez más se conectaría con el tema de las frutas, ya que en este mismo texto, en este mismo mundo, se nos dice que el dios del bosque liberó los demonios, por lo que el dios del mar se enojó, iría una cosa relacionada con la otra. ¿Esto a qué hace referencia por si hay algún despistado? Pues bueno, a que se liberaron las frutas, y como se liberaron las frutas, el dios del mar se enojó, y a los que comieran una fruta pues no podrían nadar, ese es el castigo, por lo que vamos, tendría mucho sentido. Además, esto nos dejaría entrever que las frutas existen más o menos desde hace 900 o 800 años, en teoría, ¿no? No es nada confirmado.
Y ahora hablemos del tercer capítulo, que se sitúa en una línea del tiempo de presente y futuro, además de que confirmaría una vez más que el sol no es el dios del sol, sino que es una posible arma. Este texto dice lo siguiente: Tercer mundo. En el caos había vacío. Las sombras inquietas recordaron el día prometido y escucharon la voz de la luna fragmentada. El dios del sol bailó y rió, guiando el mundo hacia su final. El sol volverá una vez más y un nuevo amanecer llegará. Seguramente esta vez volverán a encontrarse. Analizando un poco dice que en el caos había vacío, quizá haciendo referencia al siglo vacío. Vamos, que tampoco hay que ser muy listo para pensar esto, ¿no? También se nos dice que las sombras inquietas recordaron el día prometido y escucharon la voz de la luna fragmentada. A decir verdad, esto no lo entiendo, no sé a qué podría hacer referencia o qué podría representar, si la luna quizá representa a la luna literalmente, o quizás sea Roger, que él fue el que inició la era de la piratería, podría ser una acción, aunque no lo veo realmente, no lo veo. Continuando, se dice que el dios del sol bailó y rió guiando al mundo a su final. Esto sin duda hace referencia a Luffy, así que no hay mucho que agregar. Pero por otro lado también se nos dice que el sol volverá una vez más y un nuevo amanecer llegará. Esto podría hacer referencia a el arma poderosa, que de hecho tendría bastante sentido cuando dice volverá, ya que vimos que el gobierno mundial volvió a utilizar un arma muy poderosa de destrucción masiva, que de hecho destruyó un país entero, y que como energía utilizó el Mother Flame, por lo que el tema del sol y el arma podría tener bastante sentido. Ahora hablemos de los personajes involucrados, los cuales estarán viendo en pantalla. El primero y el más claro es Insama, que es gigantesco y tiene un sol en la mano, que como llevo diciendo todo el video, lo he repetido no sé cuántas veces ya, pero esto podría representar a un arma, quizá más específicamente a Urano. También vemos a un barco como personas apoyando a Insama, que podrían ser de hecho los dragones celestiales. Ahora, cambiando de lo que parece ser de bando, vemos al dios del sol. También vemos a un Lunaria, un gigante ancestral. Vemos también a Emmet, vemos un Tontata y quizá lo que podría ser la princesa Sirena o el arma ancestral Poseidón de aquel tiempo. Por otro lado vemos a un samurái que de hecho se está autorizando, que es Ryuma, y ya en la parte de arriba vemos a lo que podría ser un Ming. Lo curioso es que vemos una ballena que podría tener una relación con el árbol ballena que vemos en Zou. Además de que Zou parece ser, o bueno, no parece ser, es un reino ciertamente aliado de los Ming a Joy Boy, por supuesto, entonces tendría bastante sentido. Y ya en la otra hoja, los personajes que vemos parece ser que es la serpiente infernal, el Arca Noa y curiosamente un barco que es muy parecido al barco de Enel que utilizó para llegar a la luna. También vemos a alguien con una corona que se dice podría ser Lily, y también vemos a una luna, pero solo vemos la mitad de esa luna formando una D, que es muy curioso. Y también vemos lo que podría ser el dios del bosque y como no el árbol Adán. Con solo una imagen tuvimos para hablar todo un video, y eso que pudimos haber profundizado más en los personajes de la imagen, pero de eso ya hablaremos más adelante. Así que muchachos, suscríbanse porque ya les digo yo que habrán muchas teorías y muchas cosas de las que hablar. De ser posible nos vemos mañana en un nuevo video y chao chao.